Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Kinesio Noticias, este noticiero de kinesiología en el que intentamos brindarle mayor información respecto a buenas prácticas de salud para contribuir con todos y también juntos poder aprender más respecto a nuevas técnicas, nuevas herramientas y también saber dónde concurrir para que nuestra salud esté resguardada. En esta oportunidad estamos con el kinesiólogo Eber Olivares, a quien vamos a saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por sumarte a este espacio en el que tratamos de contribuir a brindar mayor información. En este caso, no sos de Rafaela. ¿Cómo llegaste a nuestra ciudad? Así es, bueno, no soy de Rafaela, soy nacido en el norte de la provincia. Estudié la carrera en Entre Ríos y después de andar por varias ciudades, bueno, decidí venir a Rafaela por una cuestión de vivir más tranquilo. Estaba trabajando en Buenos Aires, la vida era un poco agitada, me permitió tomar experiencia en cuanto a todas las herramientas que uno necesita adquirir, ¿sí?, con esta profesión, pero bueno, después de 3 años en Buenos Aires decidimos venir con mi esposa a trabajar a Rafaela y a vivir un poco más tranquilo. Bueno, ¿y qué mirada hay respecto a una misma temática como es la kinesiología allí en Buenos Aires, con las técnicas, con las herramientas, y ahora aquí bajadas todas a Rafaela? Más que nada, muchas diferencias no hay con esto de la globalización, de que podemos encontrar mucha información en internet, podemos acceder a cursos. La facilidad que por ahí tienen los kinesiólogos de Buenos Aires son que a Buenos Aires por ahí vienen las técnicas más importantes extranjeras y a veces a los que somos del interior nos cuesta ir a formarnos a Buenos Aires, ¿sí? Pero en realidad a nivel de conocimientos no hay mucha diferencia. Y otra ventaja por ahí que tiene el kinesiólogo de Buenos Aires, que es la casuística. Ellos tienen muchos más casos de patologías que nosotros. Por ejemplo, yo trabajaba en un centro muy grande donde en una tarde podía atender 15 o 20 pacientes con una cirugía específica de rodilla, cuando acá lo hago con menos cantidad de pacientes. Entonces eso a la larga te va generando más experiencia. Desde ese tiempo hasta Sí. aquí, ¿notás que en Rafaela también hay una apertura y se brindan a partir del círculo de kinesiólogos y el vínculo con el colegio mayores cursos, mayores posibilidades de capacitarse? Sí, en eso el círculo de kinesiólogos del departamento Castellanos es ejemplo en esta zona y yo creo que en gran parte del país, en cuanto a brindarle a los asociados y también a los colegas que son de ciudades vecinas o de departamentos vecinos de provincias vecinas la posibilidad de dar cursos con un buen nivel académico. Bueno, estuvimos viendo con distintos profesionales en este espacio distintas temáticas. En el caso tuyo, ¿cuál es la especialidad? ¿Qué podemos aprender? Sí, yo me dedico a rehabilitación kinésica traumatológica y hago la especialidad de rehabilitación vestibular. Bueno, ¿Sí? No tenemos ni idea de qué se trata. Bien, la rehabilitación vestibular apunta a aquellos pacientes que tengan trastornos de vértigo y desequilibrio, generalmente provocados por patologías en el oído interno. Nosotros en el oído interno tenemos 2 estructuras importantes. La cóclea, que se encarga que es la que nos permite oír, y el sistema vestibular, que es el que le informa constantemente al cerebro sobre nuestra posición de la cabeza en el espacio y sobre los movimientos y la velocidad a la que se mueve la misma, ¿sí? Cuando hay patologías en ese sistema vestibular, ¿sí?, el paciente viene con síntomas de vértigos y de desequilibrios y trastornos vestibulares que nosotros los kinesiólogos tenemos herramientas como para poder tratarlos. Bueno, ¿cuáles son esas herramientas? Porque en muchas ocasiones creíamos que cuando tenemos un problema de vértigo o que te dicen un pinzamiento en las cervicales, recurríamos a otro tipo de especialista y ahora sabemos también que se trata a partir de la kinesiología. Sí, en realidad lo ideal siempre es que el paciente ya venga estudiado por un médico, por un profesional médico. Los médicos que generalmente tratan o estudian estos casos, mejor dicho, son los otorrinolaringólogos, los neurólogos y el caso ideal son los neurootólogos. ¿Sí? Una vez que ellos hacen el diagnóstico de la patología vestibular, deciden si tienen que medicar o no y deciden si el paciente tiene que hacer la rehabilitación vestibular o no. En muchos casos los pacientes vienen con vértigos, no están diagnosticados
y algunas patologías del sistema las podemos diagnosticar nosotros los kinesiólogos. Hay otras que tenemos que derivar por la complejidad del caso. ¿Y con qué herramientas cuentan para poder abordar esta problemática? Las herramientas con las que contamos, bueno, por medio de la evaluación, ¿sí? Al paciente le realizamos una evaluación por medio de la anamnesis, le preguntamos lo que le pasa, el paciente viene, comenta lo más común, lo que más se ve en el consultorio de kinesiología de patologías vestibulares son los vértigos posicionales paroxístico benignos, el famoso BPPV, ¿sí? Es un cuadro donde el paciente experimenta vértigos de corta duración, que generalmente se producen cuando cambia de posición en el espacio, cuando mueve la cabeza, cuando se levanta de la cama, cuando se acuesta, cuando gira en la cama, cuando mira rápido para arriba, cuando se agacha rápido. Esos son los pacientes que experimentan vértigos intensos pero de corta duración, y nosotros tenemos las herramientas, que son una serie de maniobras que después los van a poder ver en las imágenes, como para poder diagnosticarlo y poder hacer la reposición de los mismos. El vértigo postural paroxístico benigno es generado, es el famoso vértigo donde viene el paciente y me dice, me dijeron que tengo unas piedritas sueltas en el oído, ¿sí? Dentro del sistema vestibular tenemos organitos como el utrículo y el sáculo y unos conductos semicirculares, ¿sí? Que los van a ver después en las imágenes. Dentro del utrículo hay unos cristalitos que son como granitos de sal fina, ¿sí? Que están dispuestos como en una alfombra, ¿sí? Por cuestiones que se desconocen en un 70% de los casos, en otro 30% no, esos cristalitos, esos granitos de sal fina, ¿sí? Como para que la gente lo entienda, se sueltan y pasan a una zona donde no tienen que estar. Entonces cuando el paciente mueve rápido la cabeza, genera la crisis de vértigo. Sí, es una crisis de vértigo que viene acompañada de inestabilidad y con síntomas de náuseas o vómitos, sudoración, que es normal en los cuadros vestibulares. Nosotros los kinesiólogos que nos dedicamos a rehabilitación vestibular no solo atendemos el vértigo postural paroxístico benigno, también atendemos otras patologías del sistema vestibular, ¿sí? Dentro de las patologías del sistema vestibular que atendemos con más frecuencia... ¿Siempre parte del oído? Sí. A ver, el vértigo puede tener causas en otras estructuras, en el sistema nervioso central, a nivel cerebeloso, ¿sí? A nivel de las vías, de los nervios que conectan el oído con partes del sistema nervioso central, o sea, la parte más específica que nosotros hacemos es la de la patología del oído, ¿sí? La parte periférica. Otra de las patologías vestibulares que aparecen con frecuencia son las neuronitis vestibulares, ¿sí? Me mataste. Bueno, la neuronitis vestibular es un cuadro de vértigos de días de duración, es una crisis abrupta, súbita, de días de duración, ¿sí? De vértigo muy intenso, con síntomas de náuseas, de vómitos. Se cree que es una causa viral, ¿sí? Es la similitud de la parálisis facial. ¿Viste cuando aparece la parálisis facial por un virus? Bueno, en este caso el virus, en vez de entrar en el nervio facial, entra en el nervio auditivo y genera este cuadro, ¿sí? Un cuadro que requiere una atención médica inmediata por la severidad del mismo. Y porque además imagino que es insoportable, digamos, el vértigo así. Es insostenible porque dura días. En ese caso, una vez que el médico hace el diagnóstico, hoy por hoy la nueva tendencia es a no medicar. Muchos médicos eligen darle un corticoide como para cortar el cuadro inflamatorio y medicación antivertiginosa. Y hoy por hoy ya el paciente estando en la cama se le indica la rehabilitación vestibular con distintos tipos de ejercicios. ¿Hay muchos cuadros de este tipo? Se ven muchos cuadros de este tipo, sí, se ven. Y en muchos casos están asociados a estrés. No digo que el estrés sea la causa, pero a un estrés, a una complicación que haya tenido el paciente en la vida o que tenga una vida muy acelerada. En ese caso, en la indagatoria, en el interrogatorio, uno siempre encuentra una fuente de estrés que esté influyendo en el paciente, pero que no es la causa, ¿sí? Otras patologías que aparecen en el sistema vestibular y que también atendemos es la migraña vestibular, cuidado de las adolescentes que tienen crisis de dolor de cabeza, de cefaleas, asociadas a vértigo, ¿sí? Son pacientes que tienen que ser bien estudiados por los médicos especialistas en el caso. Y no automedicarse, siempre decimos lo mismo. No automedicarse, ¿sí? Porque eso requiere una serie de estudios, requiere
medicación, y con kinesiología se pueden aliviar los síntomas. Son un poco rebeldes las migrañas vestibulares, pero así que las mamás que por ahí tienen adolescentes, hijas adolescentes con dolores... Normalmente aparecen en la mujer. Normalmente aparecen en la mujer las migrañas vestibulares. Después otras patologías que atendemos es la enfermedad del Meniere, ¿sí? La enfermedad de Meniere es una de las primeras enfermedades descritas dentro de las patologías vestibulares, que se asocia con cuadros de vértigo, con desequilibrio, con trastornos auditivos, sobre todo con hipoacusias. Y el paciente, cada vez que tiene una crisis de vértigo, va perdiendo la audición. También requiere un diagnóstico médico, y con la kinesiología puede mejorarse. Con los ejercicios de rehabilitación, que son ejercicios simples, ejercicios donde estimulamos los movimientos visuales, los movimientos de la cabeza, ejercicios de equilibrio, ¿sí? Con tal de mejorar este sistema que está alterado, ¿sí? ¿Les sucede que cuando llegan al consultorio y ustedes hacen todo el sondeo, digo, con preguntas y demás, Sí. ese paciente estuvo mucho tiempo atacando otra causa y en realidad te estaba ocurriendo eso? Sí, sí, muchas veces pasa que estos pacientes comienzan a hacerse masajes o comienzan a hacerse kinesiología para la cervical, para la región cervical, ¿sí? Masajes descontracturante, calor, y no mejoran. O sea, sí, o se automedican como... Claro, lo que pasa que en muchos pacientes vestibulares coexisten tanto la patología vestibular como el dolor cervical, ¿sí? Como la contractura. Vos imaginate que un paciente que tiene una crisis de vértigo, instintivamente se va a poner duro, porque si mueve la cabeza se marea más. Entonces esa tensión, para evitar los movimientos de la cabeza y evitar generar más vértigo, produce mucha tensión, mucha contractura, y a veces nosotros tratábamos esa contractura y la patología vertiginosa no se soluciona porque la causa no está ahí. La causa está en otro lado. Entonces por eso es muy importante acudir al profesional idóneo en el tema. Bueno, hace mucho que trabajan con esto, fueron viendo todas las ramas. La gente, digamos, después de eso, el boca a boca también sirve, porque mucha gente, cuando le comentan que fueron por tal o cual patología, después atiende esa, porque se da cuenta que eso era lo que tenía. Sí, yo generalmente cuando me formé en la facultad tuve muy poca información sobre patología vestibular. Después, cuando me recibí, hice la formación en Buenos Aires y bueno, trabajé junto con una otoneuróloga 3 años y bueno, la verdad que teníamos mucha interconsulta, teníamos mucho diálogo. ¿Cómo te surge esto, atacar y capacitarte en este área? Me surge porque hace 7, 8 años atrás, trabajando en Rosario, viene una paciente con un diagnóstico de síndrome vestibular, ¿sí? Entonces, bueno, yo tenía una pequeña base de la facultad, nunca había atendido a un paciente así, me puse a investigar y por medio de un colega de Buenos Aires, que lo conocí cuando fui a hacer las prácticas allá, que se estaba dedicando a la parte vestibular y ya estaba dando cursos, me contacté con él y bueno, hice la formación con él. Y hoy acá en Rafaela somos pocos los profesionales, somos pocos los kinesiólogos que hacemos, somos 3 o 4 kinesiólogos los que hacemos rehabilitación vestibular, y la verdad que una de las fuentes que más pacientes nos trae es el boca a boca. Cuando le lograste solucionar, le lograste sacar el vértigo, ese BPPV a un paciente, te lo agradece de esa manera y de otras maneras. Estamos aquí en Kinesio Noticias, un nuevo programa del Círculo de Kinesiólogos en donde tratamos de ahondar en distintas temáticas. En este caso estamos con Ever Olivares conversando de distintos temas, pero algo tan importante y que seguramente a todos ustedes en alguna ocasión o a algún familiar le ha sucedido, que es el vértigo. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí, estamos con Ever Olivares, quien está hablando de un tema súper interesante con términos que seguramente desconocemos, pero que tienen que ver con muchos de los síntomas que estaba reflejado que nos han sucedido. Esto de, por ejemplo, dar vuelta a la cabeza de golpe y que te venga el mareo, te levantás cuando estabas haciendo alguna tarea en el patio y también te sucede, son motivos de consulta. Así es, sí, son motivos de consultas. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta, vienen por dolor cervical asociado al vértigo, ¿sí? El paciente te comenta que sí, que le duele la cervical,
pero que ellos cuando se acuestan en la cama o cuando giran en la cama experimentan estos cuadros de vértigos de corta duración, ¿sí? Para que la gente entienda, siempre nosotros tenemos que diferenciar los profesionales entre el vértigo y el mareo, ¿sí? El vértigo es una sensación de giro, ¿sí? De que todos los objetos que están alrededor están girando o que yo estoy girando en relación a los objetos. No, no es lo mismo que el mareo. No es lo mismo que el mareo. A veces el mareo puede confundirse con desequilibrio, con inestabilidad, desvanecimiento, ¿sí? Y cuando suceden estas crisis de vértigos cortitos, ¿sí? Cuando el paciente se mueve, cuando se agacha, cuando se levanta, cuando gira en la cama, lo importante es preguntarle al paciente si perdió o no la conciencia, porque cuando hay un vértigo postural paroxístico benigno, el paciente no pierde la conciencia, ¿sí? Para aclarar, vértigo postural paroxístico benigno es cuadros de vértigo, o sea, esa sensación de movimiento rotatorio. Cuando decimos nos da vuelta todo en la Nos da vuelta todo, sí, nos da vuelta todo en la cabeza. Postural porque generalmente se asocia a cambios de posición, ¿sí? de la cabeza en el espacio o a giros de la cabeza en el espacio. Paroxístico porque así como viene y se va. Y benigno porque en realidad no supone una patología maligna para el sistema, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de maniobras, ¿sí? Con la cual podemos evaluar, maniobras simples que las podemos realizar en la camilla, y una vez que lo detectamos podemos acomodar, ¿sí? Con otra maniobra podemos acomodar esas piedritas en la zona donde tienen que estar, ¿sí? En las imágenes van a poder ver las maniobras, cómo se realizan, ¿sí? Lo importante es que el vértigo postural paroxístico benigno es una patología que la sufren, sobre todo la sufren las mujeres. ¿Por ¿sí? qué? No sé por qué, pero bueno, la sufren más las ¿Son mujeres. las que más consultan por este Son tema? las que más consultan por este tema. El 70% de las causas no se conocen, se cree en una teoría circulatoria. En un 30% restante pueden Puede estar... ser también por el tipo de tareas, de actividades que realizan, porque las mujeres muchas veces no tienen esas tareas pesadas, Sí. pero sí recurrentes en la casa, con Sí. malas posturas. O sea, no están directamente relacionadas con la causa, sí están relacionadas con la salida de las piedritas hacia los canales, pero no con la causa en sí. Y sobre todo lo sufren mucho los pacientes añosos, ¿sí? Muchas veces el paciente añoso se queja de que tiene vértigo y el familiar le hace poner 2 almohadas, ¿sí? Para evitar. ¿Por qué? Porque cuando el paciente va a colgar la cabeza es ahí donde se provoca el vértigo, porque las piedritas siempre salen hacia los conductos que están más a nivel posterior, ¿sí? Entonces, nosotros los kinesiólogos podemos detectar y podemos reponer, podemos curar estos problemas de vértigo, que en pacientes añosos pueden generar muchos trastornos como caídas y fracturas, ¿sí? Un paciente puede levantarse de la cama, tener la crisis de vértigo y caerse y fracturarse, sobre todo en un paciente añoso donde puede haber osteoporosis, ¿sí? Se liga una fractura de cadera por una patología preexistente que puede solucionarse. Por eso yo siempre le digo a la población que si sufren de vértigo, consulten con el médico, consulten con el kinesiólogo. No lo dejen pasar, porque solemos atribuir a muchas cuestiones, pero nosotros en nuestra casa, porque nos dijo alguien, y no vamos a donde tenemos que ir. Así es. Es una patología que no requiere medicación, ¿sí? Que con las maniobras que se hacen en la camilla, que las puede hacer el médico otorrino o las podemos hacer nosotros, los kinesiólogos que estamos capacitados en las técnicas de rehabilitación vestibular, el paciente se mejora y no requiere tomar medicación, ¿sí? Bueno, no sé ustedes, nosotros la estamos pasando bárbaro porque estamos aprendiendo de cosas que nos suceden a diario y a veces no le prestamos atención o no vamos donde corresponde. En este caso, preguntar también si es contraproducente que a veces tenemos esos malestares, esos vértigos y recurrimos y decimos, bueno, debe ser estrés, vamos de nuestra masajista y eso por allí, que te toquen algo con desconocimiento puede contribuir a un mal mayor. ¿Puede ser eso o no encuentran? Sí, puede ser. Hay casos de mareo que se dan por mucha tensión en la zona suboccipital, que es la zona alta de la nuca, contra el cráneo, y hay que tener mucho cuidado donde uno va, porque a veces se hace tocar esas zonas y se desarrollan crisis de mareos,
¿sí? No en este caso el BPPV, pero sí las crisis de mareo. Si un paciente tiene un vértigo postural paroxístico benigno, es decir, tiene alguno de todos estos síntomas. De todos estos síntomas, y nosotros lo acostamos rápido en una camilla, va a desencadenar el vértigo, ¿sí? Entonces siempre tiene que acudir a un profesional idóneo, ¿sí? A un médico o a un kinesiólogo, ¿sí? ¿Y los tratamientos son largos? Porque también esa es otra de las preguntas de la gente, sí. Si va a demorar mucho volver al estado normal. Nosotros maniobramos, diagnosticamos el vértigo, hacemos la maniobra de reposición, y en la misma sesión volvemos a realizar la maniobra para ver si las piedritas entraron al lugar donde tienen que entrar, ¿sí? Si el paciente no vuelve a provocar el vértigo, lo que se hace es, se lo cita, en la mayoría de los casos se resuelve con una maniobra, en otros casos con 2 o 3 maniobras, o sea, con 2 o 3 sesiones, o sea que el tratamiento es relativamente corto. Hay casos de vértigo postural paroxístico benigno que son rebeldes y que nos hacen hacer varias maniobras. Y hay otros que no lo podemos solucionar y hay que darle toda una serie de ejercicios para lo cual los kinesiólogos que hacemos rehabilitación vestibular estamos capacitados. ¿Y vuelven cuando la gente va porque les aparece, recurren y ustedes hacen estas maniobras y mejora el cuadro y están bien? ¿Puede ser que reincida? Sí, hay casos que vuelven a reincidir, pero generalmente el paciente anda bien. Pero si reincide, se vuelve a hacer la maniobra de diagnóstico, se repone y el paciente hace su vida normal. Bueno, cambiamos de tema porque también hablabas de que llevan a cabo tratamientos tradicionales de recuperación, rehabilitación. Así es. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Cuánto se ha mejorado en cuanto a las herramientas con las que cuentan? Y hoy por hoy la kinesiología mejoró mucho, la posibilidad de hacer cursos, de tener cursos cerca acá en Rafaela, los cursos que organiza el Círculo acá en Rafaela, los congresos que organiza el Círculo acá en Rafaela son muy importantes porque nos permiten aprender sobre nuevos tratamientos, sobre nuevos estudios que salen con relación a los distintos tipos de rehabilitación, cursos que podemos hacer en Santa Fe, en Rosario. Hoy el kinesiólogo está mucho mejor formado que hace 20 años atrás. Mis profesores, que se formaron hace 25 o 30 años atrás, no tienen la formación que tenemos nosotros hoy. Cuando uno tiene más formación, permite dar una mejor calidad de atención a los pacientes. Aparte es como todo es más exigente y aparecen cuadros diferentes, entonces también a ustedes los lleva a tener que cada vez más capacitarse. Así es, el hecho de que muchos colegas se vayan formando hace de que esto crea una competencia sana, ¿no? Porque cuando uno tiene herramientas de formación, permite mejorar al paciente mucho más rápido que con herramientas por ahí más tradicionales o más antiguas. Entonces la kinesiología hoy por hoy está en pleno desarrollo, está muy reconocida por la gente, muy reconocida por los médicos hoy derivan, cosas que hace 25 o 30 años atrás era más complicado la derivación, ¿sí? Yo llevo 10 años de recibido, pero hablo con muchos colegas ya que pintan algunas canas en la profesión y me comentan esto de que antes era todo más difícil. De hecho había algún tipo de celo profesional y uno siempre recurría al médico de cabecera y parecía que todo lo tenía que resolver él. Así es. Así que bueno, la kinesiología hoy por hoy ha subido un par de pedestales en cuanto a la importancia que tiene en mejorar la calidad de atención de los pacientes. Y en este abanico de posibilidades y también de especialidades que las hacen muchos kinesiólogos que por suerte están en Rafaela, ¿son de consultarse ante ciertos cuadros que aparecen en el consultorio, de ver si están aplicando el mejor tratamiento? Sí, generalmente los que laburamos en equipo, yo trabajo en un equipo con 6 o 7 colegas, cuando surgen dificultades con algún paciente, siempre nos comentamos, sobre todo hay que tener diálogos con los colegas que ya tienen varios años de ejercicio en la profesión porque tienen más experiencia, han visto más casos, han probado más cosas, así que sí, que el diálogo entre los profesionales existe. ¿Y la tecnología ha venido a resolver cuestiones? La tecnología sí ayuda a resolver cuestiones. En el campo de la fisioterapia hoy tenemos aparatos nuevos. En el campo de la evaluación hay equipos nuevos que se utilizan para evaluar distintos tipos de afecciones posturales, por ejemplo. Acá en el Círculo de Kinesiólogos hay un sistema de evaluación, Prevensport, donde se pueden evaluar distintas anomalías
en la postura y con eso poder prevenir futuras lesiones o corregir pequeñas deformaciones. Pero la tecnología ha ayudado en este caso. Bueno, ya estamos llegando al final de este nuevo noticiero, este nuevo Kinesio Noticias, pero queremos preguntarle también quiénes son más de recurrir al consultorio kinesiológico, ¿los más jóvenes o la gente más grande? Y hoy por hoy está bastante dividido. Hay más conciencia. Y sí, lo que pasa es que aumentó la práctica deportiva. Hoy la gente sale a correr en grupos, hay muchas ligas de fútbol amateur, se practica mucho más hockey, mucho más básquet, mucho más deporte, rugby. Sí, la gente grande también se inclina a practicar. La gente grande, entonces hay muchos pacientes jóvenes con lesiones, ¿sí? Y también la expectativa de vida ha aumentado y bueno, el hecho de vivir más años hace que uno viva también con más problemas, ¿sí? Sobre todo los problemas de la tercera edad, ¿sí? La patología artrósica, la patología degenerativa que está presente y que hoy por hoy con la kinesiología permiten alivios de los dolores, de las dolencias y mejoran la calidad de vida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer los kinesiólogos es tratar de trabajar más que nada en la kinefilaxia, o sea, en la prevención. Tenemos que meternos más y empezar a ocupar más ese campo, porque tratar de evitar el dolor, claro, digamos, tratar de evitar de que el paciente llegue con la patología al consultorio. Eso sería algo muy interesante y yo creo que en los próximos años se va a dar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Allí estaba Ever Olivares, hablamos de cosas sumamente interesantes, del tema del vértigo, que a muchos nos habrá pasado, seguramente a alguien vimos que le pasó, pero también de esto, de prevenir antes de que suceda. Nos encontramos en un próximo programa. Muchas gracias.